Entonces vamos a recordar este concepto que ya habíamos empezado a ver desde la primera clase, que se llama vector de posición. Le vamos a llamar vector de posición de un punto A. En este caso el punto A tiene coordenadas A1, A2 y A3. Aquel vector que tiene su punto origen en el origen de coordenadas y su punto extremo en el punto A. Por lo tanto, el vector de posición asociado al punto A será el vector A minúscula de componentes escalares A1, A2 y A3. Como ustedes pueden observar, son iguales estos números, A1, A2 y A3. Sí, son iguales, pero en este caso, cuando tenemos una letra mayúscula sin signo igual, estamos diciendo que está representando a un punto y a sus elementos se les llaman coordenadas. En el otro caso, tenemos una letra minúscula atestada y un signo igual, y a sus números les llamamos números directores o componentes escalares del vector. Y aquí está una imagen. Entonces, tenemos el punto A mayúscula y tenemos el vector A minúscula, que es el vector de posición que parte del origen y que llega al punto A. Entonces, cualquier punto en el espacio tendrá siempre su representación vectorial a través de su vector de posición. Pero habrá solo una representación única. Existe una relación 1 a 1 entre cada punto en el espacio y un vector que parta del origen y llegue a él. Y ese vector que parte del origen y llega a él se llama vector de posición. Bueno, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver la magnitud o módulo de un vector. La magnitud o módulo de un vector es el tamaño de cualquier segmento dirigido que lo representa. Habíamos dicho que un vector puede representarse como una infinidad de segmentos dirigidos. Entonces, si nosotros calculamos el tamaño de uno de todos esos segmentos dirigidos que lo representan, pues ese tamaño de ese segmento dirigido es el módulo del vector. De forma analítica, si el vector está en el plano, es decir, si tiene dos componentes, entonces el módulo del vector o magnitud del vector se calcula como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Entonces recuerden que si nuestro vector está en el plano, tiene solamente dos componentes, que en este caso para el vector A, sus componentes serían A1 y A2. Entonces, si yo quiero sacar su módulo, simplemente hago la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado. Es muy sencillo calcular el módulo de un vector. Entonces, les repito, el módulo de un vector es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Muy bien. Entonces, si nuestro vector está en el espacio, es decir, si tiene tres componentes, entonces el módulo del vector se calculará como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Recuerden, si el vector está en el espacio, entonces tiene tres componentes. Hablando del vector A, sus componentes son A1, A2 y A3. Entonces, el módulo de este vector será la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, así de simple. Muy bien, y aquí fíjense en este esquema está lo que estábamos hablando la clase anterior, que eran las componentes escalares de un vector, que son las sombras ortogonales que proyecta el vector sobre cada eje coordenado. Entonces, aquí está A1, esta sombra A1 es la componente escalar del vector A sobre el eje X. Después tenemos aquí A2, que es la sombra ortogonal que proyecta el vector A sobre el eje Y. Y por aquí tenemos a A3, que es la sombra ortogonal que proyecta el vector A sobre el eje Z. Entonces, no lo olviden, las componentes escalares son las proyecciones ortogonales o las sombras ortogonales que proyecta el vector sobre cada uno de los ejes coordenados. Y se escriben en orden, primero la proyección del vector en el eje X, luego la proyección ortogonal del vector sobre el eje Y y por último la proyección ortogonal del vector sobre el eje Z. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a ver, después de ver el concepto de módulo de un vector, que se obtiene como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes, vamos a ver qué es un vector unitario. Entonces, un vector es unitario si su módulo es igual a la unidad. Y estos vectores, alguien podría decir, bueno, ya entiendo el concepto de magnitud o módulo de un vector, que es su tamaño, y cómo se calcula, ya lo entiendo también. Pero, ¿para qué vamos a usar vectores unitarios? Ah, pues porque los vectores unitarios, lo vamos a ver en otros cursos, los vectores unitarios combinados entre sí nos pueden dar por resultado a cualquier vector del espacio en el que estemos. En este caso estamos trabajando en el espacio de 3 y de 2 dimensiones. Entonces, si hablamos del espacio de 3 dimensiones,
haciendo la combinación del vector y, del vector j y del vector k, vamos a poder obtener por resultado a cualquier otro vector. Cualquier otro vector. No sé, por ejemplo, vamos a hacer una analogía. Estamos abriendo nuestro closet y ahí tenemos ropa que es nuestra ropa básica, ¿no? No sé, 2 pantalones, 2 jeans, 3 playeras, no sé, un par de chamarras. Entonces, imagínense que de toda esa ropa que tienen, 3 de ellos, un jeans, una playera y una chamarra, es la ropa básica que ustedes utilizan. Y entonces, lo que hacen estos 3 elementos básicos es que combinados entre sí nos van a dar todas las posibles combinaciones de outfits que nosotros vamos a usar a lo largo de una semana o a lo largo de un mes, etcétera. Cosas así. Entonces, eso es lo que significan estos vectores unitarios, que combinados entre sí, no sé, vamos a ver qué le podemos hacer a estos 3 vectores para que combinados entre sí, mezclados, sumados, nos den a cualquier otro vector. Entonces, bueno, primero, antes de hablar de los vectores I, J y K, tenemos que hablar de lo que es un vector unitario. Entonces, les repito, un vector unitario es aquel cuyo módulo o tamaño es igual a la unidad. En particular, los siguientes 3 vectores unitarios son muy útiles en nuestra álgebra vectorial, que son el vector I, el vector J y el vector K. Como ustedes pueden observar en estos 3 vectores, no tienen una testa, es decir, no tienen una línea encima. Y eso es porque estos 3 vectores son tan conocidos que simplemente si vemos el vector I, el vector J y el vector K, o la letra I, la letra J y la letra K, es porque estamos hablando de esos vectores unitarios. El vector I, que tiene componentes 1, 0, 0, el vector J, que tiene componentes 0, 1, 0, y el vector K, que tiene componentes 0, 0, 1. Y como ya habíamos visto también al inicio de la clase en el repaso, dijimos que si un vector de 3 componentes, 2 de sus componentes son nulas, significa que es paralelo a un eje coordenado. Entonces, el vector I, ¿a qué eje es paralelo? ¿Quién me puede decir? Al eje X. Así es, Leslie, muy bien. ¿Y el vector J, a qué eje es paralelo? Al Al Y. eje Y. Exacto. ¿Y quién más me dice a qué eje es paralelo el vector K? Al eje Z. Exacto, al eje Z. Muy bien. Entonces, les repito, un vector es unitario si su módulo o magnitud o tamaño es 1. Después, hay 3 vectores unitarios que son muy conocidos y son muy útiles. Esos vectores unitarios son los vectores I, J y K. El vector I tiene como característica ser paralelo al eje X y su sentido, al sentido positivo del eje X. Después, el vector J es paralelo al eje Y en su sentido positivo. Y el vector K es paralelo al eje Z en su sentido positivo. Muy bien. Es muy importante que no confundan las notaciones de vector, de punto y de escalar. Sin embargo, les decía que los vectores unitarios I, J y K son tan conocidos que se permite dejar de escribir la línea superior a las letras. Entonces, al ser estos vectores unitarios I, J y K tan conocidos, se nos permite no escribirles la línea encima de estos vectores. A todos los demás les vamos a tener que poner la línea encima. Ok, muy bien. No sé si hasta este punto tienen algún... Ok. Bueno, entonces los vectores unitarios I, J y K son 3 vectores unitarios apuntando en el sentido positivo de cada uno de los ejes coordenados. Entonces, ya lo había mencionado, pero aquí para que lo puedan observar mejor, aquí tenemos al vector I. El vector I es un vector de tamaño 1 que apunta en la dirección del eje X positivo. Después, el vector J es un vector de tamaño 1 que apunta en la dirección positiva del eje Y. Y por último, el vector K es un vector de tamaño 1 que apunta en la dirección del eje Z. Entonces alguien podría decir o estar pensando, entonces, con esto quiere decir que hay vectores que tienen un cierto tamaño. O sea, puede haber vectores muy pequeñitos o muy, muy grandes. ¿Y de qué nos serviría eso? Que sean más pequeños o más grandes. Ah, pues dependiendo de qué operación entre ellos vayamos a hacer. Y todavía no hemos visto operaciones entre vectores. Apenas estamos viendo qué es un vector, cómo se representa, cómo se calcula su tamaño, qué lo forma, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a continuar. Entonces vamos a ver ahora la forma trinómica de un vector. Hasta ahora hemos visto que a un vector lo representamos a través de sus componentes escalares
como una n-ada. Habíamos dicho que en sentido abstracto, un vector podría tener n componentes, n. Sin embargo, les dije la clase anterior que en este curso de cálculo y geometría analítica vamos a estudiar a los vectores solamente desde el punto de vista geométrico. Por lo tanto, vamos a trabajar solamente con vectores de 2 o de 3 componentes. Bueno, entonces, hasta este momento, solo habíamos representado a los vectores en forma de ternas ordenadas o de pares ordenados, pero fíjense ustedes que no es la única forma de representar a los vectores como ternas ordenadas o como pares ordenados, sino que si el vector tiene 3 componentes o pertenece al espacio vectorial de R3, es decir, al conjunto de todos los vectores de 3 componentes, también podría representarse en forma trinómica. ¿Y qué es eso de la forma trinómica de un vector? Cuando a un vector lo escribimos como la suma de los vectores unitarios i, j y k modificados en tamaño por un escalar que se llama A1, A2 y A3 respectivamente, entonces decimos que el vector está en su forma trinómica. Entonces, les decía, hasta la diapositiva anterior dijimos que estábamos trabajando con vectores representados a través de ternas ordenadas, cuyos elementos se conocen como componentes escalares del vector. Pero no es la única forma de representar a un vector. También se puede representar como en forma trinómica. Y la forma trinómica es representar a los vectores como la suma de los vectores unitarios i, j y k, pero modificados en tamaño. Porque sabemos que los vectores i, j y k son de tamaño 1. Pero si nosotros los multiplicamos esos vectores unitarios por un escalar, entonces van a cambiar de tamaño. Y al cambiar de tamaño y sumarlos, nos pueden dar por resultado otro vector. ¿Qué es lo que les decía? Fíjense que aquí yo tengo el vector A, que lo estoy representando en forma trinómica como el escalar A1 multiplicado por el vector unitario I, después más el escalar A2 por el vector unitario J, más el escalar A3 por el vector unitario K. Y aquí se observa mejor lo que estoy haciendo. A1, A2 y A3, dice aquí, son escalares, números reales. Y J y K son los vectores unitarios, que tienen la misma dirección que los ejes X, Y y Z respectivamente en su sentido positivo. Y sabemos que el vector I tiene componentes 1, 0, 0, el vector J componentes escalares 0, 1, 0 y el vector K números directores 0, 0, 1. Noten que estoy usando las diferentes notaciones, las diferentes formas en las que se pueden decir los elementos de un vector, componentes escalares o números directores. Bueno, entonces si yo multiplico a un escalar por un vector, simplemente tengo que multiplicar al escalar por cada una de las componentes del vector. Entonces cuando multiplico al número A1 por 1, me queda A1. Cuando multiplico A1 por 0, me queda 0. Cuando multiplico A1 por 0, me vuelve a quedar 0. Y por último, cuando multiplico A2 por 0, me queda 0, A2 por 1, A2, y A2 por 0, 0. Y así para A3, A3 por 0, 0, A3 por 0, 0, y A3 por 1 es A3. Entonces, si yo sumo estos 3 vectores, tengo que sumarlos componente a componente. O sea, puedo sumar solo X con X, Y con Y Z con Z. Entonces sumo A1 con 0 y con 0, porque son las componentes en X, y me queda A1. Después sumo a las segundas componentes entre sí, 0 más A2 es A2, y más 0 sigue siendo A2. Y por último, 0 más 0, pues da 0, pero más A3 me queda A3. Entonces, con eso estoy mostrando que yo puedo representar a un vector A través de sus componentes escalares como una terna ordenada o bien en forma trinómica usando a los vectores I, J y K. Y si observamos, simplemente para representar a un vector en forma trinómica, necesitamos multiplicar a sus componentes escalares por los vectores unitarios en esa dirección, es decir, al vector Y por la componente en X, porque el vector Y es paralelo al eje X. Después a la componente en Y por el vector J. ¿Por qué? Porque el vector J es paralelo al eje Y. Y a la componente 3 por el vector K, porque el vector K es paralelo al eje Z. Muy bien, entonces vamos a ver algunos ejemplos aquí mismo, muy sencillos, para que ustedes me digan y para ver si entendieron esto que estamos diciendo. Les repito, a un vector lo podemos representar de dos formas diferentes, a través de sus componentes escalares o en forma trinómica,
y son equivalentes esas dos entre sí, ya lo acabamos de notar aquí. Entonces, si yo tengo al vector, permítanme, si tengo al vector U de componentes escalares 5 menos 3, 2, en forma trinómica, ¿quién me ayuda a representarlo? Los escucho. Adelante, Octavio, por favor. Muchas gracias. Según yo es 5i menos Ajá, 3j más ajá. 2k. Exacto, muy bien. Simplemente les decía, a estos números directores del vector los multiplicamos por el vector unitario que tenga la misma dirección que la componente que esté describiendo. Esta es la componente en X, esta es la componente en Y y esta es la componente en Z. Entonces, 5 multiplica el vector que tiene la misma dirección, el vector unitario que tiene la misma dirección que el eje X, que es el vector Y. Después el -3 multiplica el vector que tiene la misma dirección que el eje Y, el cual es el vector J. Y por último 2 multiplica el vector que tiene la misma dirección que el eje Z, que es el vector K. Muy bien, muy bien, Octavio, muchas gracias. Entonces ahora, Aileen, si el vector es el vector 2i menos 6j menos 7k, ¿cómo lo representarías en forma de sus componentes escalares, Aileen? Quedaría como 2, menos 6, menos 7. Exacto, exacto. Entonces, fíjense ustedes, les estoy enseñando esto porque en algunos ejercicios de la serie o del examen, los vectores pueden estar representados, algunos en forma trinómica y otros a través de sus componentes escalares. Y pues no pasa nada, o sea, simplemente los representan todos de la misma manera para que sea uniforme y para que se puedan sumar más fácilmente. Es como, no sé, haciendo una analogía, como cuando vieron el tema de números complejos en su asignatura de álgebra, recuerden que a los números complejos, ¿de qué formas los podemos representar? ¿Quién me puede decir? Ajá, levanten la mano, muchachos. ¿Cómo pueden representar a los números complejos, Leslie? ¿En qué De forma? forma algebraica y polar. Ajá, polar, y falta una, ¿no? Algebraica, polar. Algebraica, que es de la forma A más BI, y la polar, que es de la forma R6 de Sí. teta. Ajá, ¿y cuál falta? También de forma gráfica. Pues O- los números complejos los podemos representar en su forma a través de una gráfica, sí, 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 en el, en el sistema polar justamente. Pero entonces, ok, permítanme. Si tengo al vector m de componentes 0, 5, 4, bueno, menos 4, ¿cómo lo representarían en forma trinómica? ¿Quién me puede decir? Daniela, adelante, te escuchamos. Sería Ajá, 0i ajá, muy bien, sí, más 5j menos sí, 4k. exacto. O también simplemente podríamos haber dicho solo 5j menos 4k, porque como la primera es 0, pues i no debería de aparecer. Si no lo quieren poner, no pasa nada. Si lo ponen como 0i, tampoco va a pasar nada. Está perfecto. Muy bien. Y si ahora tenemos al vector, no sé, 2i menos k, ¿cómo lo representan en forma? Permítanme, es que no le puse nombre. El vector n es 2i menos k, ¿cómo lo representan en forma trinómica? Entonces, ¿quién? Sigue Cali, te escuchamos, Cali. Sería 2, Ajá, menos 1. no, porque tiene que ser, Bueno, tiene 3. Ajá, 2,0, ajá, menos 1. exacto, ahí sí, porque recuerda que esta describe a X, esta Y y esta Z. Y este vector es paralelo al eje X y este al eje Z. Entonces no estaba el vector que es paralelo al eje Y, por eso la componente Y vale 0. Y ya, así de fácil. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar estos vectores que anotamos y continuamos. Las operaciones que revisamos, que son el módulo de un vector en específico y cómo escribir un vector en forma trinómica y a través de sus componentes escalares. Bueno, entonces díganme un vector cualesquiera, el que se les ocurra. El vector A de componentes, ¿qué? ¿Quién me puede decir? Un vector A que se le ocurra. El vector A de componentes, no sé, -1, 5, 6, por ejemplo. Entonces, yo quiero comenzar
representando al vector A en su forma trinómica. Entonces levante la mano quien me pueda ayudar a representar al vector A en su forma trinómica. Los escucho, las escucho. Adelante, Denis, muchas gracias. Sería menos 1i Ajá, menos Coma, 1i ma- o simplemente menos i. Ajá, más 5j ajá, muy bien. más 6k. Exacto, Denis, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a calcular su módulo. Entonces, ¿quién me ayuda con el módulo? A calcular el módulo de este vector. Los escuchamos, las escuchamos. Adelante, levanten la mano, por favor. Ujú. Listo, Andrea, te escuchamos. ¿Cómo se calcularía el módulo del vector A? Sería raíz cuadrada Ajá, de menos 1 al cuadrado. ajá, permíteme un momentito porque Sí. esta raíz me quedó muy chueca. Listo, ahora sí. Raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Ajá, muy Más bien. Perfecto, sí. 5 al cuadrado Sí, más 6 al cuadrado. exacto. Y entonces, ¿qué te quedaría? ¿Raíz cuadrada de quién? De 1 Ujú. más 25 Ajá, más 36. exacto, muy bien. ¿Y qué te quedaría? Raíz cuadrada de 50 y... No, Ay, no, a ver, espera, 62. ok, de 62. Muy bien. Perfecto. Sí, sí, sí. Ese es el módulo del vector. Muy bien. Y entonces fíjense que yo puedo hacer a un vector unitario. Por ejemplo, pongo A unitario o simplemente A con un acento circunflejo, dividiendo cada componente, como nos dijo su compañera Diana en el chat, si divido cada componente entre su módulo. Observen ustedes. Entonces me quedaría menos 1 sobre raíz de 62, 5 sobre raíz de 62, 6 sobre raíz de 62. Ese ya es mi vector A unitario. A unitario. Muy bien. Y entonces alguien puede decir, ¿cómo es que de esa manera se hace unitario? No estoy tan seguro, no le creo tanto. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues sacarle el módulo a este nuevo vector que obtuvieron. Entonces le saco el vector a unitario y quien me ayuda a sacarle el módulo a ese vector para que comprobemos que justamente nos va a dar 1. Entonces, ¿quién me puede ayudar? Adelante, adelante. Levanten la mano, por favor. Listo, Octavio. Te escuchamos. Sí, es raíz de Ajá, 1 sobre 62. ajá, al cuadrado. Perdón, es que Sí, sí, ya lo sí, elevaste. Sí, 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 perfecto. Muy bien. Entonces, raíz de 1 sobre 62, ¿sí? más 25 sobre 62 más Exacto, 36 sobre 62. exacto. Y su denominador común es 62. 62, sí. Entonces, escribimos un solo denominador, que sería 62, y sumamos los numeradores. 1 más 25 más 36. ¿Y qué te queda, Octavio? 62 sobre 62, que pues, Exacto, es raíz de 1. que es 1 y la raíz de 1 es 1. Efectivamente, mi vector es unitario. Muy bien, bueno, pues, ¿me puedes decir tu otro vector, el que se te ocurra? El vector B de componentes, las que a ti se te ocurran. Si quieres en forma trinómica ahora, por favor. ¿Yo? Ajá, sí, tú. Ok, no sé, 7i Ajá, más 3j más 2k. más 2K. Muy bien, gracias, Octavio. Entonces, ¿quién nos ayuda a pasarlo a su forma de componentes escalares, al vector B? Y que nos ayude a su módulo también al mismo tiempo, a calcular su módulo. Diana, te escuchamos. Adelante. Sería 7 más 3 más 2. No. Así no se representa un vector en forma de sus componentes escalares, porque ya está aquí. Cuando se usan los signos más, es cuando está en forma trinómica y se deben de usar los vectores i, j y k. Entonces no es Sí, correcto, entonces Diana. sería 7,3 Ajá, más eso 2. sí. Exacto, 7,3,2. Muy bien, Diana. Y entonces ayúdanos a calcular su módulo, por favor. Sí, sería la raíz cuadrada de 7 al cuadrado ¿Sí? más 3 al cuadrado ¿Sí? Muy bien. más 2 al cuadrado. Exacto, muy bien. Entonces nos queda la raíz cuadrada de quién. Ya se lo doy el resultado, que es No, 62. no. Desarrollalo, por Ok. favor.
Entonces es 49 Ajá, más 9 ajá, más 4, más 4, exacto. Y eso sería igual a 62. raíz de 62. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿eso qué significa? Ah, pues que el vector A y el vector U son del mismo tamaño. Son vectores diferentes, pero son del mismo tamaño. ¿Qué es raíz de 62? ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué dicen? Son vectores diferentes, nada que ver el uno con el otro, pero su tamaño es el mismo. Si los ponemos uno sobre otro, van a quedar del mismo tamaño. Ok, muy bien. Y entonces ahora, ¿quién me ayuda a obtener al vector B unitario? ¿Los escuchamos o las escuchamos? Adelante. Listo, te escuchamos, Aileen. ¿Cómo sería B unitario? Sería 7 sobre raíz de 62, Ajá, coma 3 raíz sobre raíz de 62 ajá, y 2 raíz sobre raíz de 62. ajá. Y si te lo pidieran en forma trinómica, Pues sería 7 sobre raíz de 62 y ajá, muy bien. más 3 sobre raíz de 62 j Ajá, más 2 raíz de sobre raíz de 62. ujú, K. Muy bien, Aileen, muchas gracias. Y ya por último, ¿quién nos ayuda a verificar que efectivamente ese vector que nos dijo Aileen es un vector unitario? Los escuchamos. Levante la mano, por favor. Ahora sí, Leslie, te escuchamos. El módulo del vector B unitario. Sería la raíz cuadrada Ajá. de 7 sobre 62 al cuadrado. Raíz de 62, ¿no? Al cuadrado. Ajá. Sí, Ajá, ajá. más 3 sobre raíz de 62 al cuadrado, Ajá. más 2 sobre raíz de 62 al cuadrado. Exacto. Muy bien. Listo, Leslie. Y luego, Es igual a la raíz de 49 sobre 62, ¿sí? más 9 sobre 62, ¿Sí? más 4 sobre 62. Exacto. Y entonces su denominador común es 62 y sumamos 49 más 9 más 4. Y entonces nos quedaría que 49 más 9 62, más 4 es 62. 62. Ajá, y 62 sobre 62 es 1 y la raíz de 1 es 1. Entonces con eso verificamos que el vector es unitario. Muy bien. Entonces tómense un momento para terminar de copiar y continuamos. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a ver el concepto de ángulos directores de un vector. Entonces, ¿qué son los ángulos directores de un vector? Los ángulos directores de un vector son los ángulos que forma el vector con el sentido positivo de cada uno de los ejes coordenados. Entonces, aquí hay un esquema de nuestro vector y de nuestro sistema de referencia, el eje X, el eje Y y el eje Z. Y tenemos aquí al vector que se llama A, de componentes A1, A2 y A3. Entonces, los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados en su sentido positivo se van a llamar ángulos directores. Y tenemos aquí el ángulo alfa, que es el ángulo que forma el vector con el sentido positivo del eje X. El ángulo beta es el ángulo que forma el vector con el sentido positivo del eje Y. Y el ángulo gamma es el ángulo que forma el vector con el eje Z en su sentido positivo. ¿Y cómo se calculan esos ángulos alfa, beta y gamma? Pues muy sencillo. Aquí dice que el ángulo alfa es el ángulo cuyo coseno es la componente en X del vector sobre el módulo del vector. Después tenemos que el ángulo beta es el ángulo cuyo coseno es el cociente de la componente en Y sobre el módulo del vector. Y por último, el ángulo gamma es igual al ángulo coseno del cociente de la componente en Z del vector sobre el módulo del vector. Entonces, les decía, el ángulo alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X en su sentido positivo. En ese caso, alfa utiliza a la componente en X y al módulo del vector. Por otro lado, beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Por lo tanto, beta usa a la componente en Y del vector. Y por último, el ángulo gamma es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Por lo tanto, para calcularse usará la componente en Z. Muy sencillo. Pero bueno, le voy a cambiar de diapositiva, aunque no lo hayan copiado, no se preocupen, porque en la siguiente lo vamos a volver a utilizar. Entonces, primero, solamente necesito que se queden con la idea de que los ángulos directores
son los ángulos que forma el vector con cada uno de los ejes coordenados en su sentido positivo. Y ahora vamos a ver los cosenos directores. Entonces, cosenos directores de un vector. Si evaluamos el coseno de cada uno de los ángulos, es decir, si calculamos el coseno de cada uno de los ángulos directores, alfa, beta y gamma, obtendremos lo que se conoce como cosenos directores. Y observen aquí que el coseno de alfa se calcula como la componente en X sobre el módulo del vector. ¿Por qué decíamos que el ángulo alfa es el ángulo que forma el vector con el eje X? Por lo tanto, uso la componente en X del vector. Por otro lado, tenemos coseno de beta, donde beta es el ángulo que forma el vector con el eje Y. Entonces, uso la componente en Y del vector. Y luego, gamma, que es el ángulo que forma el vector con el eje Z, uso la componente en Z del vector, que es la tercera componente. Entonces, los cosenos directores son los cosenos de los ángulos directores y se calculan como la componente para el coseno de alfa, componente en X sobre el módulo del vector. Para el coseno de beta, la componente en Y sobre el módulo del vector. Y para gamma, el coseno de gamma será la componente en Z sobre el módulo del vector. Por eso les decía que si no copiaron la diapositiva anterior no había problema, porque si de estas expresiones despejo alfa, beta y gamma, ya nos queda alfa es ángulo cuyo coseno de este cociente, beta ángulo cuyo coseno de este cociente y gamma ángulo cuyo coseno de este cociente. Bueno, continuamos con esta parte de la derecha que dice que los cosenos directores, si notamos, coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, pongan mucha atención, lo voy a anotar aquí con un lápiz. Yo tengo a mi vector A, que tiene componentes A1, A2 y A3. Y acabamos de ver que yo puedo sacar el módulo del vector A, que noten que se representa con 2 barras de valor absoluto. Entonces, si un vector está encerrado en barras de valor absoluto, no significa que es el valor absoluto del vector, no. Significa que estamos calculando su módulo o su tamaño. Entonces, ya sabemos que su módulo o su tamaño se calcula como la suma de los cuadrados de sus componentes. Eso ya sabíamos. Y luego también vimos que al vector A lo puedo hacer unitario dividiendo cada componente entre su módulo. Ok, muy bien. Y resulta que si hacemos eso, o sea que si nos damos cuenta de eso, podemos observar que los cosenos directores son las componentes del vector unitario. Siempre van a ser así. Los cosenos directores son las componentes del vector unitario. Entonces, el vector unitario también puede representarse como coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. ¿Por qué? Porque el coseno de alfa es la componente en X sobre el módulo del vector. El coseno de beta es la componente en Y sobre el módulo del vector. Y el coseno de gamma, la componente en Z sobre el módulo del vector. Como son las componentes de un vector unitario, entonces el módulo de este vector será 1. Y entonces si yo quiero sacarle el módulo al vector A unitario, me quedará la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado, más de esta otra al cuadrado, más de esta otra al cuadrado. Todas esas al cuadrado, muy bien. Pero si esas son coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma, puedo escribir coseno cuadrado de alfa, más coseno cuadrado de beta, más coseno cuadrado de gamma. Y sé que el módulo de este vector al ser unitario será 1. Entonces, elevando a ambos lados al cuadrado, me queda esta expresión que está aquí. Coseno cuadrado de alfa, coseno cuadrado de beta, coseno cuadrado de gamma igual a 1. Y ya. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita seguimos. Entonces, bueno, vamos a hacer estos ejercicios donde nos dicen, determine los ángulos y los cosenos directores para los siguientes vectores. Muy bien. Entonces, ¿quién me ayuda? Necesito los cosenos y ángulos directores para el vector A y el vector B. ¿Con qué tenemos que comenzar? Levanten la mano y díganme. Ahora sí. Entonces, ¿cómo comenzamos si es que nos piden determinar los ángulos y los cosenos directores? Aileen, ¿cómo comenzarías tú? Sacando el Ajá. módulo de cada uno. Ajá, pero ¿para qué? Sí, sacando el módulo. Para poder hacer que el vector sea unitario. Exacto, muy bien, Aileen, muy bien. Entonces, si en un enunciado de algún problema les hablan sobre ángulos y cosenos directores, comenzamos calculando el módulo. ¿Por qué? Porque lo siguiente sería hacer al vector unitario. Muy bien, Aileen. Entonces vamos a empezar con el vector A.
Inciso A, vector A. Entonces el vector A en forma de componentes escalares es -4, 3, 2. En forma trinómica, ¿quién sería el vector A? Aileen. Menos 4i más 3j más Ajá. 2k. Exacto, ahora sí su módulo, que es con lo que debemos de comenzar, sería, A raíz de menos 4 al cuadrado ajá, más raíz, digo, más 3 al cuadrado más 2 sí, al cuadrado. exacto, muy bien. Listo, Aileen. ¿Y entonces qué te quedaría? Raíz de 16 más 9 más 4. Exacto, y sería la raíz de, 9. 29. exacto, raíz de 29. Muy bien, Aileen. Entonces, A unitario, ¿quién sería? Quedaría como menos 4 sobre raíz de 29, ¿Sí? coma 3 sobre raíz de 29 ¿Sí? y 2 sobre raíz de 29. Exacto, muy bien, Aileen. Listo. Ya está. Y entonces dijimos que cuando un vector es unitario, entonces sus componentes son los cosenos directores. Ay, permítanme. Coseno de gamma. Ahora sí, entonces, Aileen, tú misma, ¿cuánto vale el coseno de alfa? Menos 4 sobre 29. Digo, sobre Raíz de raíz 29, de exacto, sí, sí. ¿Cuánto vale el coseno de beta? 3 sobre raíz de 29. Exacto. ¿Y cuánto vale el coseno de gamma? 2 sobre raíz de 29. Exacto, muy bien. Y entonces, de ahí mismo, yo puedo despejar a los ángulos directores. Entonces, puedo despejar alfa, beta y a gamma. Entonces, Aileen, ¿quién es alfa? El ángulo del coseno de menos 4 sobre raíz de 29. Exacto, muy bien. ¿Y quién es beta? El ángulo del coseno de 3 sobre raíz de 29. Exacto. ¿Y gamma quién es? El ángulo del coseno de 2 sobre raíz de 29. Ángulo cuyo coseno es 2 sobre raíz de 29. Muy bien. Y en el examen lo dejan así indicado, pero bueno, no estamos en examen. Entonces saquen su calculadora y díganme cuánto valen estos ángulos. Nos escuchamos otra persona. Muchas gracias, Aileen, por ayudarnos. Entonces, ¿quién nos ayuda ahora a calcular el valor del ángulo? Los escuchamos. Ahora sí, Diana, ¿quién es alfa? El primero es 0.9999. ¿Estás segura? Pues según mi calculadora. Es 137.96. Exacto. Justamente. Muy bien, Octavio. 137.97. Lo podemos dejar así, grados. ¿Por qué dijiste ese valor, Diana? ¿Qué crees que hiciste mal en tu calculadora? Me faltó poner el coseno a la -1. Ok. Perfecto. Perfecto, Diana. Entonces, ¿puedes corregir eso y ya decirme el otro, por favor? Es 56.14. Ok, sí. 56.14. Ajá, grados. ¿Y el último, Diana? 68.19. Ok, permíteme. 68.20, ¿no? Lo redondeamos. Listo. Ya está. Esos son los ángulos directores para el primer vector A. Y sus cosenos directores. Muy bien, Diana, Octavio, Aileen, gracias. Tomen para el vector B, que tiene componente 0, 5, 0. En forma trinómica, ¿cómo te quedaría, Alberto? Bueno, representado de forma trinómica quedaría 0i más 5j más 0k, pero lo podemos escribir como 5j nada más. Exacto. Muy bien, Alberto. Ok, muy bien. Y entonces su módulo. Ok, y su módulo sería la raíz cuadrada de, bueno, es que no sé si poner 0, 0 al cuadrado más 5 al cuadrado más 0 al cuadrado o simplemente omitirlo. Puedes omitirlo simplemente. Entonces te quedaría solo 5 al cuadrado, que eso sería 25, la raíz de 25, ajá, que sería 5.
5, muy bien, perfecto, Alberto. Entonces, algo importante que podemos resaltar aquí es que si el vector solamente tiene una componente, esa componente será su tamaño del vector. Siempre va a ser así. Siempre va a ser así. Entonces, aquí solo tiene una componente, la componente en Y, que era 5, el tamaño del vector será 5, justamente. Muy bien, Alberto. O sea que si solo tiene una componente, pueden omitir todo esto y simplemente poner 5. Ok, muy bien. Después, ¿qué hacemos, Alberto? Después para sacar los cosenos, los igual, bueno, tenemos que dividir los componentes escalares entre el módulo. Ajá. Entonces sería Y al hacer eh, eso, ¿qué se obtiene? ¿Qué se obtiene al era hacer el eso? vector unitario. Exacto, muy bien. B unitario, ¿quién sería? Sería 0 entre 5,5 entre 5,0 entre 5. Ajá. Y simplificando, 0,1,0. exacto, ¿qué ese quién es? El vector unitario. Ajá, por eso, pero ya vimos uno que era igualito a este. ¿Quién es este vector que es igualito a ese? Es J. Exacto, o sea que el vector unitario es simplemente J. Muy bien, perfecto. Así es, Alberto. Y ya, entonces, los cosenos directores ahora. ¿Quiénes son los cosenos directores? ¿Quién es el coseno de alfa? ¿Quién es el coseno de beta? ¿Y quién es el coseno de gamma? Bueno, el coseno de alfa es 0, el coseno de beta es 1 y el coseno de gamma es 0. Exacto, y entonces los ángulos directores son alfa, beta y gamma. Bueno, sería el arco coseno de 0, el arco coseno de 1 y el arco coseno de 0 otra vez. Exacto, sí. Muy bien, entonces estos son los cosenos directores. Y estos son los ángulos directores. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo cuyo coseno es 0? 90. 90, muy bien. Ángulo cuyo coseno es 1. 0. 0, muy bien. ¿Y ángulo cuyo coseno es 0? 90 otra vez. 90, exacto. Y es que fíjense que si este es mi sistema de referencia, el eje X, el eje Y y el eje Z, entonces mi vector B, que es este de aquí, es paralelo al eje Y o puede estar sobre el eje Y. Entonces con el eje Y forma un ángulo de 0 y con los otros dos forma justamente ángulos de 90 grados. Muy bien, Alberto. Perfecto. Tómense un momento entonces para terminar de copiarlo, por favor, y seguimos en un momento. Entonces dice en el inciso B, sea el vector A un vector con coseno de alfa igual a 1/2, coseno de beta igual a 1/3, determinar las componentes del vector A y representarlo en forma trinómica. Entonces me están diciendo del vector A que conozco dos de sus cosenos directores. Entonces, del vector A conozco dos de sus cosenos directores. Coseno de alfa, perdón. Coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Entonces de esos conozco al coseno de alfa que es 1/2, al coseno de beta que es 1/3, pero no conozco al coseno de gamma. Ese lo desconozco. Pero yo sé que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma vale 1. Entonces, como el coseno de alfa vale 1/2, entonces sería 1/2 al cuadrado. Como el coseno de beta vale 1/3, 1/3 al cuadrado más coseno cuadrado de gamma debe de ser 1. Entonces, coseno cuadrado de gamma debería de ser 1 menos 1/4 menos 1/9, porque 1/2 al cuadrado es 1/4, 1/3 al cuadrado es 1/9. Muy bien, entonces encuentro un denominador común que sería 36. Entonces un entero son 36 36avos. 1/4 son 9 36avos y 1/9 son 4 36avos. Entonces me quedaría coseno cuadrado
de gamma es igual a 36 menos 13, sería 23 36avos. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Entonces, el coseno de gamma sería la raíz de 23 36avos. O sea que coseno de gamma sería raíz de 23 sobre 6. Y esa es mi tercera componente del vector A que me estaban dando. Entonces, el vector A tiene componentes 1/2, 1/3 y raíz de 23 sextos. En forma trinómica sería 1/2 de I más 1/3 de J más raíz de 23 sobre 6 en K. Y ya, terminamos este ejercicio. Entonces, tómense un momento para copiar. Ahora vamos a ver operaciones entre vectores. Vamos a empezar con algunas de ellas. A ver la teoría, la próxima clase ya hacemos los ejercicios. La primera operación entre vectores que vamos a revisar es la igualdad entre vectores. Entonces, dos o más vectores son iguales entre sí si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Un vector no se altera si se mueve paralelamente a sí mismo, como se muestra en la figura. Entonces, aquí tenemos varios segmentos dirigidos que están representando al mismo vector. Entonces, tenemos el segmento BC, el segmento DE, el segmento OA y el segmento FG. Todos esos segmentos dirigidos, aunque son distintos, están representando al mismo vector. ¿Y por qué digo que son distintos? Porque tienen un punto origen y un punto destino o punto extremo diferentes entre sí. Pero son el mismo vector. Y aquí estoy diciendo que dos vectores o más son iguales si tienen la misma magnitud, la misma dirección y el mismo sentido. Entonces, de manera analítica, vamos a ver, de manera analítica, dos vectores son iguales si y solo si son iguales componente a componente. Entonces, aquí tengo el vector A de componentes A1, A2 y A3 y el vector B de componentes B1, B2 y B3. Entonces, yo puedo afirmar que el vector A y el vector B son iguales si y solo si la primera componente del vector A es igual a la primera componente del vector B y que la segunda componente del vector A es igual a la segunda componente del vector B y por último que la tercera componente del vector A es igual a la tercera componente del vector B. Entonces con esa operación entre vectores nos vamos a quedar, pero vamos a verificar justamente ya por último que estos vectores, bueno, perdón, que estos segmentos dirigidos están representando al mismo vector. Entonces vamos a hacerlo. Y con eso ya terminamos la sesión del día de hoy. Ok, muy bien. Entonces les estoy compartiendo ahora el pizarrón. Confírmenme que lo ven. ¿Ya lo pueden ver, muchachos? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces terminamos nada más verificando si estos segmentos dirigidos representan al mismo vector. Entonces el segmento OA es el segmento dirigido que comienza en O y termina en A. Para determinar al vector, ¿qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan, muchachos? Para determinar el vector, ¿qué teníamos que hacer? El vector representado por un segmento dirigido específico. Restarle al punto final las coordenadas del punto inicial. Entonces, 3, 3, 3, le restamos 0, 0, 0. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué obtendríamos por resultado? Ajá. Sería otra vez 3, 3, 3. Exacto, 3, 3, 3. O sea, estas son ya las componentes de mi vector representado por el segmento A, al que le voy a llamar U. Bueno, entonces ahora el segmento BC. Entonces sería C menos B. ¿Quién es C? 1, 0, 5. Ajá, ¿y B quién es? Menos 2. Menos 2, menos 3 y 2. Exacto, ¿y qué nos queda? 1 menos menos 2, o sea, sería 1 más 2 sería 3. Luego 0 menos menos 3, pues sería 3. Y luego 5 menos 2 sería 3. Significa que este otro segmento BC también es el vector U. ¿Por qué? Porque tienen las mismas componentes. Ok, muy bien. Ahora el segmento DE. Entonces, el segmento DE es E, punto final menos punto inicial. Entonces, el punto E tiene coordenadas 4, 1, 1 y el punto E tiene coordenadas 1, menos 2, menos 2. Entonces, sería 4 menos 1 es 3, 1 menos menos 2, 3 y 1 menos menos 2 es 3 también porque menos
por menos nos da más. Entonces 1 más 2 da 3. Entonces el segmento DE también está representando al vector U. Y por último, el segmento FG, que sería G menos F, final menos inicial. Entonces G sería 5, 7, 0, menos 2, 4, menos 3. Entonces 5 menos 2 es 3. 7 menos 4 también es 3. 0 menos 3 sería 0 más 3, que también sería 3. Por lo tanto, sigue siendo el vector U porque tiene las mismas componentes. Entonces les decía, dos vectores son iguales, sí, solo si tienen las mismas componentes escalares. Después habíamos dicho que un vector puede representarse como una infinidad de segmentos dirigidos. Entonces aquí tenemos 4 segmentos dirigidos que están representando al mismo vector. ¿Por qué lo sabemos que es el mismo? Porque tienen las mismas componentes. Y ya. Entonces, hasta aquí vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Terminen de copiar rápidamente y después de copiar pueden desconectarse. Gracias por participar en esta clase, por conectarse a tiempo. Nos vemos el próximo lunes.